De terrorismos a terrorismos. 30. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 6. La conspiración de los estafadores. C. Parte 9. Al mismo tiempo que los norteños iban consiguiendo el algodón conforme penetraban en el sur, lo estaban importando de Liverpool. Y ante la demanda creciente, la maquinaria recién inventada ve incrementar su utilidad. Telares, máquinas de coser y selladoras de suelas para zapatos, junto a la maquinaria activada para extraer y procesar el petróleo descubierto en Pensilvania hacia 1859, acrecentando su participación en la productividad de la creciente nación. Lo mismo va con las lámparas de queroseno, las que hacia 1865 comienzan a reemplazar a la parafina y a las de aceite de ballena. De allí el olfato de Rockefeller. En el clima de la Gran Depresión, ya en 1934, a 70 años del asesinato de Lincoln, en Canadá, Gerald McGuire, un popular y respetado abogado canadiense, realizó las siguientes aseveraciones en la Casa de los Comunes, resultado de sus indagaciones, indicando que había obtenido evidencia eliminada de un archivo público, suministrada por agentes del servicio secreto presentes en el juicio de John Bott, el asesino de Lincoln. Evidencia que mostraba que Bott era un sicario contratado por poderosos banqueros, acorde con un artículo publicado en el Vancouver Sun el 2 de mayo de aquel 1934, en el que dice lo siguiente: Abraham Lincoln fue asesinado por las maquinaciones de un grupo que representaba a los banqueros internacionales, quienes temían las ambiciones de crédito nacional del presidente. Era el único grupo del mundo que tenía motivos para desear la muerte de Lincoln. Eran hombres opuestos a este programa monetario y que se enfrentaron a él debido a su emisión de greenbacks. Además de reinstalar el Central Bank, los banqueros atlánticos querían imponer una moneda estadounidense respaldada en oro, aseguró McGuire, dado que ellos controlaban los stocks de tan preciado como adorado metal, de manera tal que el patrón oro les favorecía más que el papel moneda que Lincoln había emitido. Habiendo ocurrido que a 8 años del magnicidio, la plata fue desmonetizada, instalándose en su lugar el sistema monetario áureo en los Estados Unidos. Nunca ningún presidente después de Lincoln se volvió a atrever a emitir billetes libres. Según los autores de The Money Masters, ni siquiera John Fitzgerald Kennedy, cuando ordenó al Tesoro la emisión de dólares. Los dólares con sello rojo que aparecen en 1963 no fueron una nueva emisión, sino una remisión de los viejos greenbacks. En 1994, un acta legal autorizó el reemplazo de los greenbacks por billetes basados en deuda. Sí, en plena desregulación neoliberal efectuada bajo la administración Clinton. Dicho de otra manera, los últimos greenbacks que seguían en circulación son retirados a más de un siglo de su emisión, porque seguían disgustándoles a los varones del dinero. No tenían su sello de azufre. Los banksters preferían el oro a la plata, dada la escasez del primero y la mayor cantidad del segundo, haciéndose más fácil controlar la economía al establecer un patrón áureo que uno argenteo. A través de la historia ha sido relativamente fácil monopolizar el oro, dado que la plata es históricamente 15 veces más abundante. The Money Masters. La desregulación conseguida por los banksters con la participación de sugerencias de tecnócratas pasa a representar el triunfo absoluto del capital desenfrenado bajo dominio de la bancocracia. Y ya se han visto las consecuencias. Aténganse el mundo a lo peor si no se les frena. Los adoradores de Pluto son capaces de todo, con tal de obtener el oro, como buenos sibaritas que son. Por algo Pitágoras actuó en su contra, estafando al rebaño y la cruz dorada. Las décadas de los 70, 80 y 90 fueron tiempos de expansión y desarrollo industrial, la época en que se inauguran los grandes negocios, haciendo del gobierno un acompañante adecuado al establecimiento del poder capitalista, el establishment de un Estado que da preponderancia a la concentración y hegemonía capitalista, pasando por encima del resto de la sociedad, lo que es igual a riqueza contra comunidad. Para cuando la gente del campo, en este caso los farmers o granjeros, están a merced del negociante adicto al acaparamiento y explotación de tierras,
pasando a ser los más afectados por el imperio del capital. Las participaciones de la Standard Oil, los trusts ferrocarrileros, del acero y del azúcar hacen campear sus intereses y así los negocios de unos cuantos capitalistas que convierten a sus empresas en la prioridad social a ser atendida por el Estado y sus empleados gubernamentales, pasando estos a ser la administración gerencial de los capitalistas, lo que es causante de la mediocridad política que enmarca la época, consecuencia directa de la égida capitalista. Los grandes empresarios invierten en la política corrompiéndola, comenzando a disponer del resultado de las elecciones según su apoyo, sin tener partido favorito, solo candidatos adecuados. Era la época en la que las compañías ferroviarias, en combinación con la Standard Oil, hacían el gran negocio con el transporte de barriles de petróleo a precios preferenciales, beneficiándose mutuamente. Mismas empresas de ferrocarriles que se convirtieron en amos y señores de la conquista del Far West, acaparando tierras donadas por el gobierno. Empresas que tenían la capacidad de controlar los precios del grano en Chicago, así como el de la carne. Los intentos de la Suprema Corte por ponerle coto a los atropellos y a la corrupción imperante, en un principio sirven de paliativo a la impunidad, pero con una nueva administración de jueces la cosa cambia, el celo se rebaja, la custodia se deja de ejercer. El dinero del gran capital lo compra todo. Y el capital llega a todas las zonas rurales fomentando plantaciones trabajadas por aparceros en condiciones de arriendo. Préstamo sobre la cosecha, contando con el apoyo del Congreso y de las administraciones de los estados. Ambas instancias a favor de los nuevos terratenientes y de los grandes especuladores. Inmensas parcelas de tierra fueron adquiridas por políticos, empresarios e incluso por compañías inglesas, todos los cuales se encargaron de destruir los bosques del sur a paso de marabunta. El capital, interviniendo en el campo, transformó la agricultura de ser un medio de vida a ser un negocio. La pequeña granja de cultivo vario de mediados del siglo XIX, con sus campos de trigo, cebada y avena, huertos frutales, praderas y pequeño bosque, ha cedido su puesto a las grandes haciendas especializadas en un solo cultivo, trabajando mecánicamente y destinado enteramente a la venta. Los crecientes costos de la tierra, el alto precio de la maquinaria y la sustitución del abono por los fertilizantes químicos requerían capital y comúnmente dejaban muy endeudado al granjero. La condición secular del campesino en la era del capital citadino, aumento de los costos de sus compras, preferentemente de los insumos a cambio de la baja promedio de sus cultivos. El predominio de la ciudad sobre el campo se efectúa para ganancia capitalista. La urbe vive de succionar al campo desvalorando los precios de los cultivos, encareciendo los insumos y la maquinaria agrícola, desembocando en un ominoso incremento de las hipotecas y de la aparcería, proceso que para 1930 tendrá a la mitad de los farmers con la tierra hipotecada y convertidos en aparceros. Y así como lo hicieron en los Estados Unidos desde el último tercio del siglo XIX, la bancocracia lo hace ahora en el mundo entero. Compra de grandes extensiones de tierras para plantaciones de monocultivos para exportación, creando desiertos verdes, fumigados y abonados con agroquímicos y semillas, así plantas genéticamente modificadas, en lo que viene a ser la segunda revolución verde, bajo posesión de la agroindustria transnacional del primer mundo, implantando un tipo de cultivo artificial y de gran desgaste, intentando monopolizar la agricultura mundial, gran peligro para la humanidad. Tras de la guerra norte-sur, la tierra de las plantaciones se divide en pequeñas tenencias trabajadas por aparceros y cosechadores, cuando los banqueros construyen la oportunidad para apoderarse de grandes extensiones. Sí, allá en Luisiana, para que los males de los monocultivos de la tierra, propietarios absentistas, agotamiento de los suelos y sistema de monocultivo, de los que en un tiempo se habían hecho responsable a la esclavitud, no desaparecieron, sino que en cambio se agravaron, intensificaron y multiplicaron. La explicación ha de buscarse en los sistemas de aparcerías y de préstamos sobre cosecha. Cui bono, quien presta, endeuda y arrebata. Quien presta, endeuda y arrebata. Las tasas de interés eran usurarias, a más de que los comerciantes cargaban entre un 20 y un 50% de sobreprecios en alimentos, ropa, semillas, quedando los granjeros permanentemente endeudados.
Y como el algodón y el tabaco eran productos altamente mercantilizados, los acreedores hacían que los farmers cultivaran lo más que pudieran tales plantaciones. Método de cultivo y tipo de cultivo intensamente agotador del suelo. El rey algodón seguía imponiendo condiciones y otorgando beneficios a auténticos rentistas, absentistas, dueños de ferrocarriles, banqueros e hipotecarios. Los sistemas de aparcería y préstamo sobre la cosecha sirvieron para mantener a los granjeros pobres del sur en perpetua deuda con los grandes plantadores, tenderos del territorio y banqueros, estado del que pocos pudieron algún día librarse, los semiesclavos de la tierra y sus nuevos amos. Por algo cantaban los granjeros que habían sido pioneros en el Middle West. En la fértil llanura de Nebraska está mi amado solar. Allí el trabajo agotó mi vigor viril. Todo aquel trabajo lo he perdido ya. Pero Shiloh ganó porque ese amado solar lo reclama hoy. El sueño de Thomas Jefferson de una democracia agraria terminó siendo The Farmer's Nightmare. Y no había protección o preferencia para la gente sencilla del campo. Los intransigentes gobiernos federales y estatales tienden a favorecer de manera franca a industriales, transportistas y, por supuesto, a banqueros que ambicionan apoderarse de tierras, quienes fueron y son responsables de erosionar inmensas extensiones fértiles y bosques, haciendo que se perdiesen una sexta parte de la extensión cultivable y los ríos se tornasen pardos o roquizos, allí por donde se aposentaban los peores atilas que haya soportado la tierra. Y de nuevo, eso es lo que pretenden seguir haciendo con lo que resta de tierras fértiles en el mundo, someterlas a una explotación sobreintensiva, para ganancias de empresas y capitalistas, poniendo en riesgo su agotamiento y así una hambruna mundial. Siendo lo terrible que tal praxis depredatoria fue comenzada a realizar en el siglo XIX y ahora culmina tras el incremento exponencial de la sobreexplotación llevada a todos los rincones del planeta en donde hay algún recurso natural que rinda beneficios a quien lo convierta en mercancía. El intermediarismo es una cadena que eleva los precios del campo a las ciudades y a los lugares a donde se exporte. Así, el grano en Iowa costaba en Liverpool 8 o 10 veces más que el precio pagado al granjero en su localidad. En 1880 el trigo se vendió por casi $1 en Chicago, pero costaba 45 centavos embarcar un bushel de trigo desde el centro de Nebraska hasta Chicago. Además, los ferrocarrileros llegaron a controlar las instalaciones de depósitos del oeste y a fijar el precio de almacenamiento y a controlar la gradación. Los bancos y demás compañías de prestamistas del este, con gran avidez, prestaron con el propósito de endeudar para hipotecar y controlar innumerables extensiones, sobre todo en el oeste. Para esto, las tasas de interés cobradas a los granjeros eran en promedio superiores al 10%, y en la década de 1890 fueron mucho más altas. En parte fueron culpables de esto las inadecuadas facilidades que daban los bancos. En 1880, el poder banquero per cápita de los estados del este era de $176, el de los estados orientales de $27 y el de los estados del sur de $10. Además, al aumentar el valor del dinero después de la guerra civil, la deuda de los granjeros se hizo más onerosa. Se requerían cerca de 1.200 bushels de trigo, maíz, cebada, avena y centeno para pagar una hipoteca de $1.000. En los años 1867 a 1869, entre 1886 y 1888, se requería aproximadamente 2.300 bushels para pagar esa hipoteca. A los granjeros les resultaba muy difícil competir en contra de los capitalistas que asaltaban el campo. Los Grangers, miembros del movimiento conocido como The National Grant, hacia 1875, organizaron cooperativas que administraban 30 silos en Iowa, pero una brutal baja de los precios provocada por los capitalistas rivales los llevó a la bancarrota. Para un ojo clínico avesado en las prácticas de los estafadores, su tufo se marca como huellas en la depreciación y expropiación de la tierra en aquellas décadas, y la gente del campo se fue convirtiendo en poco menos que monstruos incivilizados, villanos predilectos de futuras películas de terror hollywoodenses. En el estira y afloja, generado tras de la muerte de Lincoln, en lo referente a la política monetaria por adoptarse, se da cuenta de que la disposición popular era la de seguir empleando el modelo establecido por Lincoln, utilizando papel moneda
y o dólares de plata, mas no adoptar el patrón oro. En la contraparte, los varones europeos se aprestan a emplear su poder para imponer ese sistema que les favorece. A toda costa y costo, evitarán que se imprimiese dinero exento de causar deuda pública.